El profesor Bastos, a su primera clase, lo primero que nos enseñó fue que el capital de Karl Marx era el demonio y la acción humana de Ludwig von Mises era la Biblia. Hay solución, de todo se sale, incluso del socialismo se puede salir. Hay un dicho, que creo que es bastante correcto, solo hay dos cosas seguras en la vida, los impuestos y la muerte. El socialismo es, como digo, una enfermedad intelectual, una enfermedad mental y es una enfermedad del alma también. Pero se puede salir y la prueba está en Argentina. Estaba infectada, enferma de socialismo, después de 80 años de peronismo radical, ha logrado salir. Al delincuente hay que castigarlo con dureza. La propiedad privada es sagrada. La propiedad privada hay que defenderla a ultranza. Vas a La Habana y ves una ciudad destruida. Dices tú, pero ha pasado un huracán por aquí. Ha caído una bomba termonuclear. No, mucho peor que eso. Mucho peor. Es comunismo, amigos. Es socialismo. Yo creo que el mundo está destinado a crecer con más fuerza todavía. Y eso, en el caso de que en España no lleguen las ideas correctas, al menos tendremos una salida fácil. Votar con los pies. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Esta vez tenemos el honor de tener con nosotros a Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Un placer estar con vosotros. Encantado. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por venir, Manuel. El placer es mío. Para quien no conozca a Manuel, él es director del Instituto Juan de Mariana, analista económico, y recientemente ha sacado este libro, por lo tanto, autor. Creo que te estrenas como autor en solitario, ¿no? Sí, mi primer libro en solitario. He podido participar en algún libro coral, pero es el primer título que hago en solitario. Socialismo, la ruina de España. Creo que el título está bien escogido, ¿no? Sí. En un momento donde es evidente que nos estamos arruinando a pasos agigantados. Pues sí, salió a la venta el pasado mes de marzo y bueno, pues muy contento. Y en este libro lo que trato de explicar básicamente es cómo se crea la riqueza y cómo se destruye, porque mucha gente no sabe que la riqueza se crea y la riqueza se destruye. La riqueza no es algo dado, tal y como nos venden muchos políticos que nos trasladan la idea equivocada de que es como una especie de tarta que viene dada y cuyo único objetivo, cuya única tarea es repartir de forma adecuada y justa. Y no es cierto, la riqueza se crea y la riqueza se destruye. Y esa es la razón por la cual hay países ricos y hay países pobres. Y es la razón también por la cual, habiendo países ricos o siendo países ricos, se pueden convertir en pobres y al revés, siendo pobre te puedes llegar a convertir en un país rico. Por desgracia, en España, que somos, de momento, un país rico, lo cierto es que nos estamos empobreciendo y cada vez de forma más sustancial. Y eso es lo que intento explicar. Libro, ¿no? Si te parece, Manuel, empezamos por esa transformación de cómo te diste cuenta tú de que la riqueza se crea y se destruye, que a nosotros nos parece muy interesante porque somos fieles seguidores del profesor Ancho Bastos y creo que tu historia está muy relacionada con eso, ¿no? En la facultad descubriste el liberalismo y el anarcocapitalismo de la mano del profesor Bastos, ¿no? Profesor Bastos, que de hecho es a quien dedico el libro, es mi gran maestro, es el que me descubrió. Yo se lo debo prácticamente todo a nivel de ideas y también a nivel profesional mucho al profesor Bastos, porque fue el que realmente me descubrió las ideas de la libertad. Es una tragedia que en España, habiendo tantas facultades de económicas, tantas facultades de ciencias políticas, tantas facultades de administración y gestión de empresas, y sin embargo en casi ninguna se explique la Escuela Austríaca de Economía y el liberalismo económico, habiendo grandes referentes en esa materia, incluso premios Nobel, como Friedrich Hayek, por ejemplo, ¿no? Pero otros grandes referentes como Ludwig von Mises y tantos otros. Por desgracia, mucha gente llega al mundo del liberalismo, de las ideas de la libertad, por pura casualidad. El propio Javier Milei explica cómo llegó también por casualidad a ese mundo. Milei era profesor de economía y él daba pues teoría neoclásica, keynesiana, luego neoclasicismo, es decir, el mainstream típico que se dan todas las facultades de económicas, donde se explica la economía como un modelo matemático y con modelos de equilibrio, claro, que no coinciden con la realidad, pero les da igual. Les da igual. Tienen pretensiones físico. Y si no coincide con la realidad, es que la realidad está equivocada. Entonces, bueno, él descubrió el mundo de la libertad por pura casualidad, dio con un artículo de Rothbard, otro gran referente de la Escuela Austríaca de
de economía, un artículo que le recomendó un alumno para preparar una ponencia que estaba preparando, y a raíz de ahí, con la lectura de ese artículo, le cambió por completo el chip y dijo, caray, todo lo que he estudiado y todo lo que llevo enseñando desde hace tantos años está totalmente equivocado, estoy totalmente equivocado. Y tuvo esa dignidad de reconocer que se había equivocado en ese sentido, y lo primero que hizo fue, bueno, vamos a ver, ¿quién es Rothbard? Necesito aprender más de esta materia. Hizo cuentas con todo el dinero que tenía de su sueldo, dejó algo para comer, tanto él como su perro, y se fue a una librería, una librería donde vendían libros de Unión Editorial, la editorial de Jesús Huerta de Soto, y le dijo al librero, deme todo lo que tenga. Tengo este dinero, ¿qué puedo comprar con esto? Y le dio 30 libros, se los llevó, y al día siguiente volvió con más dinero y otros 30. Y se encerró 3 meses y cambió por completo de mentalidad, y a partir de ahí cambió el chip y ahora es presidente de Argentina. Pero fue casualidad. Yo llegué al mundo de las ideas también por casualidad. Yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas, en la Universidad de Santiago de Compostela, y llegué como un tibio socialdemócrata. Yo nunca fui socialista, nunca pasé esa enfermedad, porque es una enfermedad mental ser socialista. Hay gente que se recupera, del socialismo también se puede salir. Pero yo llegué como un tibio socialdemócrata. Cuando hablo de tibio socialdemócrata, me refiero que era cercano a las ideas del Partido Popular de Aznar, que era un partido muy socialdemócrata, tibio socialdemócrata. Sabía que la izquierda era... No cuadraba, algo había ahí que no me cuadraba, y entonces me centraba, o sea, estaba más ubicado en el centro derecha. Pero de repente, pues llega un profesor en la Universidad de Santiago, y lo primero es que me llamó poderosamente la atención junto con el resto de alumnos. ¿Por qué? Porque la Facultad de Ciencias Políticas, como todas las facultades de Ciencias Políticas de España, son un nido de rojos peligrosos. Y incluso los propios profesores, no solo los alumnos, los profesores también son rojos. Entonces, allí no hay ni traje, ni corbata, ni nada. Van un poco como piojosos, ¿no? Eso iba a decir, peligroso y piojoso. Perroflautas. Sí. Hay mucho perroflauta en la Facultad de Ciencias Políticas. También entre el profesorado. Y de repente, yo creo que fue el primer año que empecé a estudiar la carrera, de repente, de todos los profesores que había allí, todos muy piojosos, llega un profesor con traje y corbata, que era el profesor Bastos. Entonces ya primero me llamó la atención, caray, ¿aquí qué pasa? Esto no cuadra no cuadra con el profesorado. Y luego el profesor Bastos pues nos enseñó básicamente en la primera clase. Es un gran profesor porque logra captar la atención del alumno, lo cual ya es fundamental. Y luego, en segundo lugar, te destroza dialécticamente y argumentalmente. Entonces, tiene un gran poder de conversión. Imagínate, de cada 100 alumnos que llegan a una promoción de ciencias políticas, pues digamos que el 90% son comunistas, el otro 10% tibios socialdemócratas. Bueno, pues de esos 100, 50 acaban siendo narcocapitalistas. Esa es su capacidad de convicción. Y claro, su forma de dar clase es socrática. Él lo que hace es una introducción donde presenta el tema que quiere explicar, unos 15-20 minutos, te empieza a dar... lo llamamos el doctor porque da recetas de libros. Entonces, en cada una de sus clases puede dar 10-15 títulos de libros absolutamente desconocidos, pequeñas joyas descatalogadas que no se sabe ni de dónde sale, autores completamente desconocidos, pero cada una de ellas tiene perlas y gran conocimiento. Entonces, da esos 15-20 minutos de explicación y luego se abre un debate socrático donde los alumnos preguntan, le rebaten y él contesta. Y bueno, pues te destroza argumentalmente y te gana en esa batalla y despierta mentes. A mí me pasó eso en su primera clase. Lo primero que nos enseñó fue que el Capital de Karl Marx era el demonio. Y la acción humana de Ludwig von Mises era la Biblia. Y yo ahí pues experimenté como una revelación religiosa y de repente dije, ¿es esto? Y vi la luz. Y empezó a recetarnos libros, ¿no? Y yo, el primer libro que leí sobre esta materia fue Economía en una lección, de Heinrich Hartwig, libro que recomiendo especialmente
porque solo con leer ese libro vas a saber más de economía que el 90% de los economistas en activo. Y al igual que me pasó a mí, pues le pasa por suerte a todos esos jóvenes que tienen la gran suerte y el gran honor de tener al profesor Bastos como profesor. Y bueno, fuiste evolucionando, ¿no? En tu carrera estudiaste el máster de Jesús Huerta de Soto, ¿no? El máster de Economía Austriaca. Sí, luego a raíz de conocer las ideas de la libertad y fundamentalmente el liberalismo económico de la mano de del profesor Bastos, acabé la facultad de la carrera de políticas, luego hice la tesina, lo que ahora es parte del doctorado. Y luego estudié 2 máster, un máster de periodismo, que es la que se convirtió en mi profesión, máster de periodismo del periódico El Mundo, y un máster de economía austríaca con el profesor Huerta de Soto. O sea que me especialicé por la rama económica, porque luego en el ámbito del periodismo prácticamente llevo toda la vida dedicándome al periodismo económico. Empecé mi carrera en expansión, después fundé en el Grupo Libertad Digital un periódico, el periódico económico, que es Libre Mercado, y prácticamente he estado vinculado al ámbito de las finanzas y al ámbito de la economía toda mi vida. ¿Tú crees que esa crónica, que esa, o sea, experiencia de estar tan envuelto en la crónica económica te ha servido para escribir este libro? Totalmente, porque... Sí. Claro, es que ya yo me empiezo a hacer mayor, a diferencia vuestra, que sois insultantemente jóvenes. Claro, es que llevo ya en este mundo casi 20 años, entonces he podido seguir la actualidad económica día a día, claro. Y además varias crisis económicas. Y lo bueno... O sea, me siento muy relativamente satisfecho porque soy perfeccionista por naturaleza, por lo tanto nunca estoy del todo satisfecho, pero estoy muy satisfecho con el trabajo realizado porque yo creo que en el mundo del periodismo lo que falta es conocimiento. Entonces, no se trata solo de informar, sino de informar con conocimiento. Tú como periodista económico o como analista económico, tú puedes simplemente transmitir una noticia, como por ejemplo, sube la inflación. Vale, muy bien, pues sube la inflación, es el dato objetivo. Pero lo que le interesa a la gente es por qué sube la inflación. Y por qué o cuáles son las causas y sobre todo las soluciones para frenar la inflación. Si tú no tienes el conocimiento teórico adecuado para explicar los fenómenos económicos, pues vas a cometer errores de diagnóstico y errores también a nivel de soluciones o posibles soluciones a aplicar. Entonces, yo el hecho de poder compatibilizar el periodismo económico con el conocimiento que aporta la Escuela Austríaca de Economía, pues creo que me ha permitido pues acertar en gran parte de los diagnósticos, ¿no? Cuando se presenta, por ejemplo, la crisis financiera del año 2007-2008, pues casi nadie pensaba que iba a pasar lo que finalmente pasó, excepto los que conocíamos sí, la Escuela Austríaca de Economía, porque yo empecé a escuchar la existencia de una burbuja inmobiliaria en España de la mano del profesor Huerta de Soto, años antes de que estallara. Claro. Y lo explica muy bien en su libro sobre ciclos económicos, etcétera. Entonces, no sabes cuándo va a estallar la crisis, pero sabes que va a estallar. Claro, pues y sabes cuál es el fundamento y cuáles son las soluciones a aplicar. Entonces, creo que eso es interesante. Y el hecho de poder, durante todos estos años, haber seguido la actualidad económica, fundamentalmente en el caso de España, y el haber vivido distintas crisis, la crisis económica del año 2008, la crisis del COVID en el año 2020, la crisis también de deuda que hubo en el año 2011-2012, pues me ha permitido tener un enfoque muy amplio sobre cuál ha sido la evolución económica de este país durante los últimos 20-25 años. Y en el libro no solo abordo este periodo y concretamente esta fase que estamos viviendo ahora con Pedro Sánchez, sino que me voy más atrás. Prácticamente abordo todo el siglo XX, porque España, y esto es algo que también creo que es importante resaltar, porque no todo el mundo es consciente, España era un país enormemente pobre. Éramos un país miserable hace apenas 70, 80 años. Luego nos convertimos en un país muy rico y ahora estamos volviendo a ser un país pobre. Esa es la tesis, ¿no? Que España puede
acabar siendo un país pobre de nuevo, ¿no? Y de hecho, creo al principio del libro mencionas ejemplos como el de Argentina o el de Venezuela, de cómo países pasan de ser países ricos a países pobres y cuáles son las causas, ¿no? Y ejemplos contrarios como el de Irlanda, de que pasan de pobres a ricos. A ricos. Sí, o el de Singapur, que es un país tercermundista que se dedicaba fundamentalmente a producir arroz hace 70, 80 años y hoy es uno de los países más ricos del mundo. Claro, efectivamente, lo que estamos viviendo en España es un proceso muy similar al que sufrió Argentina. Argentina era una de las primeras potencias económicas del mundo a principios del siglo XX. La renta media en Argentina era equiparable a la renta media de Estados Unidos. Cuando una persona llegaba a Argentina tenía el mismo sueldo, prácticamente incluso más, que el que podía cobrar en París. Por lo tanto, es que era un país más rico que muchos países europeos y desde luego muchísimo más rico que España. Por eso precisamente nuestros abuelos y bisabuelos pues emigraban a Argentina. Mucho, sí. Y emigraban a Cuba, y emigraban a Venezuela, y emigraban a tantos otros países hispanoamericanos, porque eran países muchísimo más ricos que España. En España nos moríamos de hambre. Y no solo por la guerra. La guerra fue un drama, fue una tragedia, pero nos moríamos de hambre antes de la guerra, durante y después de la guerra. Hasta el año 59 no empezamos a levantar cabeza. Entonces, ¿qué pasó en Argentina? Pues en Argentina pasó que básicamente después de ser un país enormemente exitoso, triunfaron las ideas incorrectas. Y en los años 40 empieza a torcerse, empieza a apostar por un modelo proteccionista, por un modelo autárquico, y finalmente se siembra el caldo de cultivo idóneo para que triunfe el populismo socialista más abyecto, que es el peronismo. El peronismo, de la mano de un general, Perón, es una forma de socialismo. ¿Por qué? Porque básicamente Perón lo que hace es implantar en Argentina el modelo fascista de Mussolini en Italia. Y el fascismo, al igual que el nazismo, son caras de una misma moneda, que es el socialismo, es el colectivismo. A mí me hace mucha gracia cuando desde la izquierda dicen la extrema derecha nazi, pero sí, nacional. Sí. Socialismo. ¿Qué es Hitler? Hitler era un socialista. Los nazis son nacionalsocialistas. Y te dicen, no, pero no era verdadero socialismo. Hombre, no, eran la antítesis del capitalismo. ¿Qué pasa? Que a diferencia de los comunistas, que llevaron a cabo un modelo de planificación central donde prohibieron la propiedad privada, lo que el modelo nazi permitía la propiedad privada, pero siempre supeditada al poder estatal. Entonces, no, es que BMW era una empresa. Sí, BMW era una empresa al servicio del régimen nazi. Claro. Punto y final. Eran inteligentes, porque lo que querían era de explotar el capitalismo para, con ese beneficio, financiar la guerra. Y en el momento que terminase la guerra, querían implementar el socialismo. Es decir, querían hacer pública la vivienda, por ejemplo. Es decir, que no hubiera propiedad privada. Sí, totalmente. El nazismo, ellos decían que los verdaderos socialistas eran ellos, eran los nazis. Sí. Y simplemente hombre, hay algunas diferencias, claro que sí, pero forma parte del núcleo y de la raíz. El comunismo es un socialismo internacionalista, mientras que el nazismo tiene un componente nacionalista y racista. Pero la esencia es la misma, poder estatal y que el Estado lo controle absolutamente todo. Entonces, bueno, pues Perón implanta esas ideas en Argentina, las ideas fascistas de Italia, el Estado empieza a tener un papel preponderante, gran gasto público. De hecho, su partido es un partido, él se presenta, es el adalid de la justicia social, el partido justicialista. La justicia social que nos vende ahora la izquierda parte de ese peronismo que arrasó directamente con Argentina, que se implantó durante 80 años, impuestos muy altos, un gran intervencionismo estatal, gasto público desaforado, exceso de poder por parte de los políticos en contra de la empresa privada y en contra de la sociedad civil, y la consecuencia fue un empobrecimiento gradual pero constante a lo largo del tiempo. Y Argentina, pues hasta que ha llegado Javier Milei, pasó de país enormemente rico a un país prácticamente en vías de desarrollo. La mitad de la población estaba en la pobreza más absoluta cuando Javier Milei llega al poder a finales del año 2023. En la pobreza más absoluta, el 50% de la población. Gente que realmente tenía dificultades para sobrevivir. Familias cuyos hijos comían una vez al día. Esa es la pobreza real en Argentina. Nosotros estamos en esa fase.
Esa fase comienza con Zapatero, ahí se produce un punto de inflexión en el año 2004 y a partir de ahí España ha avanzado hacia un deterioro político, económico, institucional ciertamente preocupante que de la mano de Pedro Sánchez se está agravando. ¿Cuál fue ese caldo de cultivo que se dio en España? Porque yo creo que parece que es como que llegada a una situación de comodidad, ¿no? De cierta comodidad económica y de cierta prosperidad económica, no sé por qué las sociedades buscan esa forma de arruinarse de esa manera, de ahora vamos a ser más justos y más, ¿no? Vamos a ser más sociales. Y lo que hacen es arruinarse y ir en contra de todo lo que les ha hecho estar en ese punto de comodidad, ¿no? Sí, a ver, hay muchos factores y yo creo que es uno de los puntos más interesantes por qué ha triunfado o por qué están triunfando las ideas socialistas a lo largo de la historia y concretamente en el caso español. Claro. Yo creo que una de las razones por las que ha triunfado el socialismo es por la falta o ausencia de alternativa. Yo creo mucho es decir, las revoluciones culturales, a veces, revoluciones culturales y políticas, a veces se producen de abajo arriba, desde el pueblo y la sociedad civil hacia las estructuras de poder, pero normalmente se producen de arriba abajo. Y en España, desde hace muchísimos años, yo creo que las ideas de izquierda, las ideas socialistas han ganado la batalla cultural. Uh-huh. Y no hay grandes diferencias, al menos hasta el momento no había grandes diferencias entre el PSOE y el Partido Popular. Uh-huh. Ambos comparten un poco esa idea de socialdemocracia, con un fuerte papel del Estado, gasto público muy sustancial, impuestos altos, la necesidad de regularlo absolutamente todo. No hay grandes diferencias. Y eso se ha demostrado desde el año 2004, desde el último gobierno más o menos con algunas ideas liberales, fue el gobierno de José María Aznar, que puso en marcha pues algunos planes de privatización importantes. Logró algo muy sustancial, que fue la entrada de España en el euro, que en gran medida nos ha salvado de la ruina absoluta, porque imaginaos por un momento que Pedro Sánchez tuviera en su poder el Banco Central. Pero el Banco de España no como lo tiene ahora, que se dedica a estudios que ahora ya son parciales, sino la máquina de imprimir billetes, de imprimir pesetas, que además, conociendo a Pedro, lo haría ya directamente con su rostro. Claro. Pasaría del rey y tendríamos las pesetas pedristas. Pues sería la ruina, vamos, estaríamos en una hiperinflación colosal. Después de esos avances, también hubo algunos avances relevantes bajo el gobierno de Felipe González a nivel económico. En el año 2004 se produce un punto de inflexión, porque llega Zapatero, vive los últimos coletazos de la burbuja inmobiliaria, de la burbuja crediticia. Entonces Zapatero defendía, entre otras cosas, que bajar impuestos era de izquierdas. ¿Pero por qué? Porque los políticos no tenían ninguna necesidad de subir los impuestos para que las arcas públicas se llenaran. Claro. Porque había una burbuja. Claro. Y como consecuencia de esa burbuja, todo estaba inflado. También el sector público, que recaudaba sumas colosales sin necesidad de subir los impuestos. Pero cuando estalla la burbuja, es como cuando en la playa la marea baja. Y ahí es cuando aparecen los cadáveres. Claro. Y se ve la realidad. Y la realidad es que España tenía un sector financiero absolutamente sobredimensionado, con la mitad del sector financiero quebrado de la mano de cajas de ahorros, que eran cajas políticas, el sector inmobiliario también sobredimensionado, que era el principal motor económico del país, sector público sobredimensionado. Y a partir de ahí teníamos dos opciones: apostar por medidas impopulares, pero correctas, para llevar a cabo reformas y salir más fuertes, a imagen y semejanza de los países del norte de Europa, a imagen y semejanza de países como Irlanda, de los países bálticos, de los países de Europa del Este, que lejos de despilfarrar el dinero, lo que hicieron fue, vale, ha estallado la crisis, vamos a garantizar el equilibrio presupuestario, vamos a recortar el gasto público, vamos a liberalizar la economía, es decir, vamos a aplicar recetas capitalistas para salir con más fuerza, o podían seguir la vía de otros países mucho más irresponsables, con recetas equivocadas, fracasadas, como Grecia. Y España apostó por el modelo griego. Entonces, ¿qué hizo Zapatero? Pues en medio de la crisis se puso a gastar como si no hubiera un mañana. A gastar lo que no teníamos, el famoso plan E. Y nos dedicamos a hacer rotondas en medio de pueblos de 400 habitantes que no iban a ningún sitio. Si se hicieron carreteras
que desembocaban en medio de un campo. Eso Cambiar el sucedió en límite de España. velocidad, que también fue una medida importante. Entonces, se despilfarró dinero a las puertas, se apostó por un mayor intervencionismo estatal y el país estuvo al borde de la quiebra. ¿Qué pasó a continuación? Que en lugar de... eso lo castigaron los españoles en las elecciones del año 2011, Sí. porque Zapatero negaba la existencia de crisis, nos metió en un problema todavía mayor, con un paro absolutamente desbocado, la gente le retiró el apoyo y llega un señor que se llama Mariano Rajoy, de la mano del Partido Popular, que obtiene mayoría absolutísima. Nunca ningún otro presidente en la democracia ha tenido tanto poder político y territorial como Mariano Rajoy, con comunidades autónomas, ayuntamientos y una mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado. Y no hace nada. No hace nada. Hace lo mismo que hizo Zapatero e incluso peor. De la mano de un ministro de Hacienda como el señor Montoro, que adelantó al PSOE y a los comunistas por la izquierda. Claro. Y se reía, se vanagloriaba de adelantarlos por la izquierda, subiéndole los impuestos expolio más a los españoles. Entonces, claro, primero fue un disparate, y prueba de ello es que tardamos muchísimos más años en salir de la crisis que el resto de países que apostaron por las recetas correctas, pero todavía peor, desde el punto de vista político, con toda la razón del mundo, sus votantes, muy cabreados, dejaron de apoyar al Partido Popular, con toda la razón del mundo. Y yo por eso digo, y explico en el libro, que Pedro Sánchez es el hijo político de Mariano Rajoy. Claro. Si Mariano Rajoy no hubiéramos tenido a Pedro Sánchez. Claro. ¿Qué principios crees que aprendiste tanto en el máster de Economía Austriaca como con Bastos, principios austriacos que te han ayudado a analizar correctamente, tanto en el libro como día a día, las posibles crisis o a predecir las situaciones económicas? Bueno, pues fundamentalmente yo creo que hay muchísimos libros de gran valor que ayudan a explicar de forma más bastante sencilla la economía, porque entre otras muchas cosas positivas que tiene la escuela austríaca es que cuando tú te lees un libro de la escuela austríaca de economía, normalmente, salvo pequeñísimas excepciones, pero normalmente no hay números, ni hay fórmulas matemáticas extremadamente complejas, ni complejas ni no complejas, no hay fórmulas matemáticas. Porque la economía se fundamenta en la acción del hombre. Y esta es la clave. Si tú entiendes cómo funciona la naturaleza humana, y en eso es lo que aborda precisamente la Escuela Austríaca de Economía, al final no hay distinción entre la macroeconomía, las grandes cifras económicas, y la microeconomía, sino que todo forma parte de lo mismo. La macroeconomía es la suma de las decisiones individuales de cada uno de nosotros en el mercado. Entonces eso te ayuda a comprender la realidad económica con una perspectiva totalmente diferente a la del resto. Y ves con claridad cuáles son las causas de los problemas y cuáles son las soluciones a aplicar. Os pongo un ejemplo. Ahora estamos viviendo en España, como bien sabéis y por desgracia también conocen muchos de vuestros seguidores, un problema que es terrible, que es el problema de la vivienda. En España tenemos un problemón con la vivienda. Y especialmente con el alquiler. Hay mucha gente que queda expulsada del mercado. No puede alquilar una vivienda y los precios además están disparatados. ¿Por qué? Entonces, si no tienes la teoría correcta, dirás, bueno, pues compras la mercancía variada a la izquierda. ¿De quién es la culpa? La culpa es de los especuladores, los malvados propietarios que se niegan a alquilar una vivienda y que suben el precio de forma disparatada aprovechándose de los pobres jóvenes y los pobres españolitos y los inquilinos. ¡Malditos explotadores! Vale. Entonces, ese es el diagnóstico de la izquierda. Solución, como la culpa es de la propiedad privada, de los propietarios, del mercado, de la ambición desmedida de los caseros, limitemos precios. Entonces, limitan precios, ¿no? Y establecen control de precios. Bueno, el control de precios se lleva aplicando en la historia de la humanidad desde hace más de 4.000 años. Nunca, jamás ha funcionado. No ha servido para nada. Y no va a funcionar jamás, porque en economía hay leyes y las leyes son leyes de oro, es decir, si tú cumples la ley, el resultado siempre va a ser el mismo. Nunca, jamás han funcionado los controles de precios. Y luego se inventan otra cosa que es, para proteger a los inquilinos vulnerables, pues impedimos que se les pueda desalojar.
Bueno, el resultado ha sido el que estamos teniendo ahora. Desde que se interviene el mercado de la vivienda con controles de precios y prohibición de los desahucios, se ha agravado todavía más el problema. Claro. Esto empieza en el año 2020. Y cada vez va a ir a peor. Claro. Y además, lejos de reconocer su error, el gobierno persiste en la receta equivocada. Y ahora ya habla incluso de que, como se pongan farrucos los propietarios, les vamos a expropiar la vivienda. Ah, ¿que no quieres alquilarla? Te expropiamos. Y se han sacado a la manga el gobierno un nuevo paquete de medidas que grava con más impuestos las viviendas vacías. Y grava con más impuestos el alquiler turístico. Y pone más restricciones a la compra de vivienda por parte de extranjeros. Prohíbe prácticamente la compra de vivienda por parte de extranjeros. Les aplica un impuesto del 100%, de tal forma que si tú eres un extracomunitario, una vivienda que vale 100.000, a ti te va a costar 200.000. ¡Absurdo! Es absurdo. Pero la gente lo compra. ¿Por qué? Porque tiene el diagnóstico erróneo. ¿Y cuál es el diagnóstico acertado? Todo parte de la ley de la oferta y la demanda. En España falta oferta de vivienda. No se construye vivienda desde hace ya muchísimos años. Como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria, construíamos casi 800.000 viviendas al año y ahora hemos pasado a construir poco más de 100.000 viviendas al año. Vale, 100.000 viviendas al año. Problema. En los últimos años han llegado 3 millones de personas, inmigrantes, que están residiendo en España. Y se están creando más de 250.000 hogares al año en España. Y el número de viviendas se mantiene en 100.000. Y ahora, entonces dices, vale, ley de oferta y la demanda. Si la oferta se mantiene estable y la demanda crece, el precio sube. Claro. Es tan sencillo como eso. Vale. Entonces lo que tienes que hacer es incentivar la oferta. Claro. No restringir la demanda, incentivar la oferta. Hay que construir más vivienda. ¿Por qué no se construye vivienda en España o por qué no se pone más vivienda en alquiler en España? Y aquí vamos a las razones últimas. Por el intervencionismo público, claro. Por culpa del Estado. En España sobra suelo, pero ese suelo no se puede construir en ese suelo. No es un suelo urbanizable. Tenemos millones y millones de hectáreas disponibles que son... Que no estamos hablando de parques naturales, ni grandes reservas ecológicas, ni nada por el estilo. Campo. Sino campo, puro campo, sí. Donde no hay nada, donde solo es apto para la siembra. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque lo decide así un político. Claro. Entonces está restringida de forma artificial la oferta de suelo. Además, construir en España es tremendamente costoso porque depende también de una decisión política. No solo hay restricción artificial de suelo, escasez artificial de suelo, sino que además desde el poder político hay muchas dificultades, muchos impedimentos para poder construir una promoción de viviendas, incluso en suelo urbano. Vale, tú ya tienes el suelo, está disponible, pero ahora tienes que conseguir los permisos para construir, tienes que ceder parte de la vivienda o incluso parte de la infraestructura al ayuntamiento de turno, lo cual se encarecen los costes. Hay muchos informes al respecto. Y del precio final de una vivienda, aproximadamente más del 40% son impuestos. Más del 40%. Entonces, hay muchas dificultades para construir. Y luego, en el mercado de la vivienda, ha desaparecido prácticamente la mitad de las viviendas en alquiler. ¿Por qué? Pues porque se ataca a la propiedad privada, a los propietarios. Claro, lógico. Tú te pones en la piel de un propietario y dices, vamos a ver. Resulta que si yo meto a un inquilino y me deja de pagar, no lo puedo echar. Entonces, ¿qué haces? Dices, mantengo mi casa cerrada porque es un enorme riesgo, o dejo mi casa cerrada, o la dedico al alquiler turístico, o la vendo. Pero el enorme riesgo de que me deje de pagar no me compensa en absoluto. Y eso ha hecho que desaparezca buena parte de la oferta de vivienda en alquiler. Además, ¿cuál sería la solución? Y acabo con el diagnóstico. ¿Cuál sería la solución? Todo lo contrario, que es lo mismo que ha aplicado Milei en Argentina. Se acabó el control de precios, desahucio express en caso de ocupación o morosidad de inquilinos. ¿Y qué es lo que ha pasado en Buenos Aires, que es donde se concentra el grueso de la población argentina? Que la oferta de vivienda se ha disparado. Además, se ha facilitado también la construcción de obra nueva. Aumenta mucho más la oferta que la demanda y automáticamente el precio de la vivienda y los alquileres ha caído. Incluso se ha desplomado en el caso de los alquileres.
Eso es lo que habría que hacer en España, pero nadie lo defiende. El milagro de Erhard. Tal cual. Y como esto, otros muchos ejemplos. Entonces, a tu pregunta, ¿qué te aporta? Pues te estoy poniendo un caso muy concreto, ¿no? Pero te da, por así decir, una estructura de conocimiento correcto y en profundidad de cómo funciona realmente la economía. Y la economía somos nosotros mismos interactuando. Y en donde además los incentivos juegan un papel muy sustancial. Si los incentivos son correctos, los resultados serán correctos, y si son incorrectos, los resultados serán nefastos. Claro. ¿Cuáles crees que son otros de los grandes problemas de la situación actual en España? Además de, evidentemente, el problema de la vivienda, que yo creo que se le resta importancia, pero que en realidad sería, o sea, liberalizar el suelo sería una solución muy total, implementable, muy eficaz a gran parte de los problemas. Pero luego también mencionas en el libro el tema de la corrupción, ¿no? De cómo se ha incrementado la corrupción desde la crisis del 2008. O sea, ¿cuáles son esos factores que siguen poniendo trabas bueno, ya no poniendo trabas al crecimiento, sino fomentando el decrecimiento, ¿no? Que peor aún. Hombre, desde el punto de vista económico, aparte de la vivienda, yo creo que tenemos un problema esencial, que es la falta de productividad. La gente no es consciente de que el salario depende de la productividad. ¿Qué es la productividad? Básicamente lo que produces dividido por los recursos que empleas. Cuanto más produzcas con menos recursos, mayor será la productividad. Esto lo explica muy bien el profesor Bastos poniendo un ejemplo, ¿no? ¿Por qué un agricultor en Burundi produce mucho menos que un agricultor en Estados Unidos? ¿Qué es el factor diferencial? ¿Por qué un agricultor en Estados Unidos, aparte de tener un casoplón enorme, muchos de ellos ganan dinerales, y sin embargo el agricultor pobre de Burundi apenas subsiste o mal subsiste, ¿no? Para poder dar de comer a su familia? La diferencia es el tractor. Esa es la gran diferencia. Es que el tractor que tiene el agricultor norteamericano produce en un día lo que producen 1000 agricultores en Burundi durante un mes entero. Eso es la productividad. Entonces, la clave es incrementar la productividad. Para incrementar la productividad, expropiar. Necesitas ahorro, necesitas inversión, necesitas capital, necesitas también que las empresas crezcan de tamaño, porque las empresas, cuanto más grandes, son también más productivas. Y para eso se tiene que dar el contexto adecuado. Pero en España se castiga todo eso. En España se castiga el crecimiento empresarial, en España se castiga el ahorro, en España se castiga la inversión. Y por lo tanto la productividad en España es muy reducida en comparación con el resto de países ricos. De hecho, la productividad prácticamente está estancada. Y eso es lo que marca el sueldo. Cuando te dice, me hace mucha gracia, ¿no? Cuando desde el gobierno dicen que piensan que pueden fijar arbitrariamente el sueldo. Sí, o medirlo en base a la dignidad, ¿no? Un sueldo digno. ¿Qué es un sueldo digno? Claro, ¿no? Eso para mí, empezar. 10.000 euros al mes, ¿no? Claro. Y también me hace mucha gracia cómo defienden, por ejemplo, la subida del salario mínimo. Y yo siempre digo, bueno, ¿y por qué te contentas con situar el salario mínimo en 1.200? Por los 10.000. Claro, hombre, ya que ¿no? estamos, Ya que estamos, ¿por qué no pone Yolanda Díaz? ¿Por qué no pones el salario mínimo en 10.000? No lo pone porque incluso Yolanda Díaz es consciente de que poniendo el salario mínimo en 10.000, automáticamente todo el mundo se iría a la calle. Las empresas cerrarían o se irían al mercado negro. Claro, dejarían de facturar y dejarían de tributar. Y por lo tanto, bueno, pues sí, habría empleo informal y economía informal. Y que no es una cosa exacta, es decir, desde que empiezas a ponerlo en 10.000... todo se va al garete. No, si lo metes en 1.100, sí, ya hay un ligero mercado negro. Total. 1.200 y empieza progresivamente. Es decir, hay un daño en el salario mínimo actual. Sí, ya ocurre con personal de limpieza. Las empleadas del hogar han desaparecido. Claro. Han desaparecido, ahora es prácticamente... Es más, es terrible. No, está completamente ennegrecido, claro, el mercado. O sea. De hecho, han convertido el empleo del hogar en un servicio de lujo. Antes que una familia de renta media en España se podía permitir perfectamente el contratar a una persona, a una empleada del hogar durante 2-3 horas a la semana, ya no pueden hacerlo, no pueden hacerlo. Únicamente ha quedado restringido a las rentas altas. Y muchas de estas empleadas del hogar
se han visto obligadas a trabajar en el mercado negro porque nadie las contrata, porque nadie tiene la capacidad de poder pagarle la seguridad social, etc. Entonces, uno de los problemas estructurales de España es la baja productividad y eso explica también nuestro bajo nivel de salarios. Os pongo un dato encima de la mesa. El sueldo más común en España son 15.000 euros brutos al año. 15.000 euros brutos al año es lo que gana una camarera en la peor cafetería del pueblo de Wisconsin, sí. Trabajando a media jornada 4 días a la semana. Sí. 14.000 euros brutos al año es ser pobre de solemnidad en Estados Unidos, donde un camionero gana más de $100.000 al año. 100.000. Y donde una familia de clase media gana $150.000 al año. Entonces, todo eso tiene que ver con la productividad. España, no sé, seguimos siendo un país rico en comparación con el resto de países del mundo, pero dentro del grupo de países pobres empezamos a ser ya un país... Perdón, dentro del grupo de países ricos empezamos a ser ya un país pobre. Y tanto es así que algunas de las economías del este de Europa ya no superan en renta per cápita. O sea que ese problema es fundamental. Nos estamos empobreciendo. No solo tenemos un problema con la vivienda, sino que nos estamos empobreciendo de forma muy sustancial. Eso tiene que ver con la productividad y eso tiene que ver también con la enorme carga fiscal. España es un infierno fiscal. La mitad de nuestro sueldo real, sí. La mitad de lo que ganamos, se lo lleva el Estado. Es que eso lo iba a mencionar, pues precisamente yo, que no tengo experiencia laboral, ¿no? Y ahora mismo me doy de alta como autónomo, fundo una sociedad y tal, y entonces lo primero es que la tarifa plana, o sea, la tarifa reducida de autónomos son 90 euros mensuales, sin facturación ninguna, ¿no? Y luego que o sea, de 0 a 10, creo que son 18.000 euros anuales brutos, está, ¿cómo se dice? Cargado. Sí, se carga el 19% de IRPF. O sea, que hay que pagar seguros sociales y el 19% del IRPF a una persona que gana 15.000 euros o incluso menos, ¿no? Es una barbaridad, claro. Así es un enorme desincentivo. Está fomentando que la gente gane menos dinero y que la gente tampoco tenga interés en tener una empresa. Claro, básicamente. Totalmente. Para empezar, fíjate el nivel de pobrismo que estamos sufriendo en España, que Hacienda ya te considera millonario prácticamente a partir de un sueldo de unos 60.000 euros brutos al año. A partir de 60.000... Vamos, se te aplican los tipos marginales del IRPF más altos. Sí. Estamos hablando de más de un 40%. Es decir, es una auténtica barbaridad. 60.000 euros, es que es renta normalita media en cualquiera de los países ricos de verdad. Y aquí, sin embargo, eres considerado ya millonario. Pero es que al IRPF, que es el impuesto más directo, se le suma otro que es mucho menos perceptible, pero que también es tremendamente lesivo, que es el de la seguridad social, el de las cuotas de la seguridad social, tanto en autónomos como en trabajadores por cuenta ajena. Tú le sumas IRPF, cuotas a la seguridad social y el IVA, que es el impuesto al consumo, y prácticamente la mitad de lo que ganas se te van impuestos. Pero esto no las rentas altas, sino el trabajador medio. La gente no es consciente de que un trabajador medio en España cobra, su sueldo real son cerca de 40.000 euros al año. Su sueldo real, me refiero al coste laboral total, lo que el empresario está dispuesto a pagar por ti. Claro. Luego, al empresario le da igual a dónde va ese dinero. Claro. El empresario dice, yo te quiero contratar, necesito contratarte. Y me cuesta 40.000, estoy dispuesto a contratarte. Claro. Pero de esos 40.000, la gente no es consciente de que a su bolsillo tan solo llegan 21.000 euros. El resto, los 19.000 restantes, se van en el pago del IRPF, de la Seguridad Social y del IVA. Claro. Si a eso le sumas otro tipo de impuestos, como el impuesto de bienes inmuebles, los impuestos especiales, la gente no es consciente de que cuando llena el depósito, la mitad del precio de la gasolina son impuestos. La mitad. Si tú le sumas a esos 3 impuestos otro tipo de impuestos indirectos, la carga fiscal en España es superior al 50%. Para el trabajador medio, no para las rentas altas. Claro. Las rentas altas todavía más. Pero es que el trabajador medio, más del 50%. España es un infierno fiscal a todas luces. Declarado. Entonces, Manuel, llegado a este punto, habiendo hecho este análisis de este diagnóstico de la situación española,
Ahora, ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué posición tiene que adoptar España y cómo tiene que cambiar para seguir siendo un país rico e incrementar en su riqueza, que es al final lo que queremos, ¿no? Desde luego, lo primero que habría que señalar es que hay solución. De todo se sale, incluso del socialismo se puede salir. Hay un dicho, que creo que es bastante correcto, solo hay dos cosas seguras en la vida: los impuestos y la muerte. Entonces, partiendo de eso, el socialismo es, como digo, una enfermedad intelectual, una enfermedad mental y es una enfermedad del alma también. Pero se puede salir, y la prueba está en Argentina. Argentina, que estaba infectada, enferma de socialismo después de 80 años de peronismo radical, pues ha logrado salir. Yo creo que lo que le falta a España, precisamente en línea con lo que estábamos comentando antes, es líderes liberales. Porque es imposible que haya políticas liberales sin políticos liberales. Y uno de los efectos muy positivos que va a tener Javier Milei a nivel internacional es que yo creo que van a salir muchos Javier Milei alrededor del mundo. Milei ha demostrado que las ideas de la libertad, una vez más, funcionan, y además no solo que funcionan, sino que con ellas puedes ganar elecciones, y esto es muy, muy importante, porque hay muchos políticos que a lo mejor coinciden con las ideas de la libertad, pero temen que si las aplican, eso les va a suponer una derrota electoral o van a perder votos. No es así. En el caso de España tenemos el caso de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, de la mano de Esperanza Aguirre, empezó a aplicar políticas liberales hace más de 20 años, y en la Comunidad de Madrid se ha mantenido esa senda durante todo este tiempo. Ahora especialmente también de la mano de Isabel Díaz Ayuso, apostando por una política de impuestos más bajos y de mayor libertad económica. Y no es casual que Madrid, que hace 30 años era la cuarta región más rica de España, ahora sea la primera. La primera. Y tampoco es casual que Cataluña, que venía siendo la primera desde hace mucho tiempo, ahora haya bajado escalones por culpa, pues, del triunfo de las ideas liberticidas que se vienen aplicando en Cataluña en los últimos años. Entonces, primero, las ideas de la libertad funcionan, y para llevarlas a cabo se necesitan líderes para que las defiendan y las apliquen con convicción. Y yo creo que tarde o temprano esa oportunidad también llegará a España. Y una vez que llegue, lo que tiene que hacer es aplicar terapia de choque. Nada de un cambio de gobierno para que todo siga igual. España no necesita alternancia política. España necesita una verdadera alternativa política. Y una alternativa política al socialismo imperante. España es un país enfermo de socialismo. Y la solución no es mantener el socialismo con la boca pequeña, o aplicar leves matices y correcciones para que todo siga más o menos igual, sino que necesita apostar de verdad por las ideas de la libertad, como en su día apostó un país como Irlanda, que era el país más pobre de Europa y ahora es uno de los países más ricos de Europa, como han apostado los países de Europa al Este, que van a ser las futuras Suiza de Europa, sí, que han abrazado el capitalismo con fuerza, sin ambajes, sin complejos. ¿Por qué? Porque están vacunados. Ellos sufrieron el peor de los socialismos, que es el comunismo, el socialismo real, y por lo tanto no quieren escuchar hablar de socialismo ni en pintura. Ellos apuestan por la libertad económica, el comercio global, el libre comercio, el libre mercado, el capitalismo, y por lo tanto esas son las ideas a seguir. Y las reformas en España son inmensas. O sea, está todo por hacer realmente. Desde liberalizar el suelo, facilitar la construcción de vivienda, proteger a los propietarios, permitiendo el desahucio inmediato en caso de impago o en caso de ocupación, pero también políticas en materia de servicios públicos. Una cosa que me resulta paradójica: el gobierno de Pedro Sánchez se vanagloria de que gasta mucho dinero en servicios públicos, pero los trenes se paran en mitad del campo. O sea, nunca hemos pagado más impuestos que ahora
Y sin embargo, nunca jamás han funcionado los servicios públicos peor que en estos momentos. La sanidad pública destrozada. Incluso cuando estaba el de las amiguitas y tal, funcionaba mejor que ahora. O sea, Es terrible, la sanidad pública destrozada, con listas de espera de meses para que te puedas operar, para que te vea un especialista. Eso cuesta vidas. ¿Por qué narices hay más de 10 millones de españoles que tienen un seguro sanitario privado? No dicen que tenemos la mejor sanidad pública del mundo. Si tuviéramos realmente la mejor sanidad pública del mundo, no necesitaríamos un seguro sanitario privado. Y cada vez hay más gente que hace un doble pago. Paga la sanidad pública y encima tiene que pagar un seguro privado para que pueda ser atendido en condiciones mínimamente decentes en un hospital, en un centro sanitario, para que pueda tener una cita con el especialista, para que le puedan operar en tiempo y forma y no tener que tirarse meses en su casa sufriendo porque no le dan cita para una operación. Tenemos una educación pésima a nivel de calidad educativa, donde hay muchos títulos pero que no te valen de nada. ¿Tú sabes la frustración que supone para mucha gente el acabar una carrera y de repente no te puedes dedicar a lo que has estudiado? Y el coste, que eso no creo que se haya analizado, el coste que asumen las empresas de tener que formar aquellas cosas que no forman las instituciones públicas. La justicia absolutamente colapsada, una justicia que tarda 15 años en resolver un asunto, una controversia, y que luego tarda otros 5 en que se aplique la sentencia. Eso es justicia, es de todo menos justicia. ¿Es justo que haya un problema de inseguridad creciente en las calles? Que mientras la gente honrada se mata a trabajar, pagando además todos los impuestos, le ocupen la casa, le roben su propiedad y el Estado proteja a los delincuentes, proteja a los morosos, proteja y suelte a los violadores, a los rateros, a los ladrones y no les pase nada? Es una vergüenza. Entonces, está todo por hacer y eso es una cuestión no solo de políticas públicas, sino también de valores. Al delincuente hay que castigarlo con dureza. La propiedad privada es sagrada. La propiedad privada hay que defenderla a ultranza. Los servicios públicos, hay modelos más allá del servicio público en el que el Estado se convierte en proveedor del servicio público. Hay muchos países donde el Estado no provee. El Estado lo único que hace es, como sucede con la circulación. Todos los que tengan un coche tienen la obligación de tener un seguro. Pero no tiene por qué ser un seguro público, puede ser privado y funciona muchísimo mejor porque las empresas se preocupan por competir y por ofrecer por competir, ofrecen muchos mejores servicios a menor coste y además, importante, en un mercado competitivo, en un mercado libre, donde compiten las empresas por la provisión de servicios, el que manda es el consumidor, somos nosotros. Es lo más democrático que hay. Si una empresa no funciona bien, me cambio. ¿Por qué Inditex es un imperio a nivel textil, a nivel global? Es porque Amancio Ortega es un malvado explotador capitalista, un huraño ambicioso. Amancio Ortega es milmillonario, Inditex es gigante porque nos sirve extraordinariamente bien, porque millones de personas alrededor del globo eligen libre y voluntariamente comprar sus productos. Nadie obliga a nadie a comprar productos de Inditex. ¿Por qué la gente los compra? ¿Son todos imbéciles? No, será que hacen muy bien su trabajo, nos sirven extraordinariamente bien. Esa es la grandeza del capitalismo, esa es la grandeza del libre mercado. Que si una empresa no satisface mis necesidades y no satisface mis intereses, dejo de comprar. Y la empresa quiebra y desaparece. Eso no pasa con el Estado. Los políticos te sirven rematadamente mal, pero tú no tienes capacidad de elección. Y te roban, quieras o no. Y esa es otra de las cosas que dice Bastos también, ¿no? De por qué baja de precio la ropa, o por qué baja de precio la comida, por qué baja de precio un móvil, y no baja de precio la educación ni la sanidad, ni la carretera. Cada vez es más cara. Sí, esas son las únicas cosas que no pueden bajar de precio por naturaleza. ¿Cómo se justifica eso? Si se supone que ese es el socialismo católico que dice Huerta de Soto, de que si los bienes de primera necesidad no se puede especular con ellos, porque el malvado capitalista es estúpido y la única manera de sacar beneficios es a base de explotar y de subir los precios, si eso es así,
Porque son los más caros, esos servicios. Justo lo privado es lo más barato. Y lo que constantemente se innova, Zara, Inditex reinventó la cadena de producción. Total, y la claro. moda. La moda Total. antes era de 6 meses o de un año. Y él la pasó Temporada, a ser sí. semanal. Sí. Claro que normal que todo el mundo compre. A la mujer vio el paraíso. Y no solo eso, o sea, la gran clave de Inditex no es solo que a nivel logístico es una máquina perfectamente engrasada y se adapta de forma muy rápida a la tendencia y por lo tanto al gusto del consumidor, sino que incluso tiene la capacidad de adaptarse a los gustos de la gente Localmente. en cada local, en cada zona. No es lo mismo un Zara aquí que un Zara en Nueva York o que un Zara en Rusia ya no, porque ahora con el tema de la guerra han cerrado los Zara. Pero, o que en cualquier parte del mundo se adapta a nivel local a las necesidades. Por lo tanto, hay vida más allá del mal llamado estado del bienestar que nos han vendido los políticos liberticidas y el zurderío patrio en este país. La sanidad y la educación y los servicios sociales no tienen por qué ser provistos por funcionarios ni tienen que ser provistos por las administraciones. Si una persona no tiene dinero suficiente, ingresos suficientes para poder acceder a una educación o a un servicio sanitario, basta, como sucede en otros muchos países, que el Estado le otorgue un cheque sanitario o un cheque escolar, pero que luego se decida libremente a qué colegio llevas a tus hijos o a qué hospital o qué seguro sanitario escoges. Y eso supondría un cambio brutal. Como también supondría un cambio brutal el hecho de que los españoles sean conscientes de cuáles son los impuestos que pagan. Que la gente no lo sabe. Que tú cuando le preguntas a una persona, ¿pero tú sabes cuál es tu sueldo real? La gente no lo sabe. Una persona piensa, equivocadamente, cuando ingresa 1.800 euros al mes, dice, no, mi sueldo son 1.800 euros al mes. ¡No! ¡Error! Tu sueldo son casi 3.000 pavos al mes. Los 1.200, 1.400 te los quita automáticamente el gobierno a través de cotizaciones y a través del IRPF. Y no eres consciente. Eso sería revolucionario el hecho de que, por ejemplo, te ingresasen el 100% de tu sueldo en tu cuenta bancaria, pero automáticamente ese dinero se bloquease. Y dijeras, hombre, tengo 3.000. Y digas, no, espérate, solo tienes acceso a 1.800, a 1.600. El resto, automáticamente, a Seguridad Social y a Hacienda. Claro. Eso cambiaría mucho porque la gente sería consciente de lo que le cuesta al Estado y, sobre todo, muy especialmente, de qué recibe a cambio. Claro. Que recibe unos servicios mediocres, pésimos, absolutamente, cuyo único objetivo o cuyo principal objetivo es contentar a los trabajadores funcionarios que viven de ese servicio público. Las famosas manifestaciones en la calle funcionarios, las batas blancas, las camisas verdes por la educación, y dicen, por una educación de calidad, y luego bajas un poquito, rascas un poquito y dices, ¿qué pide esta gente? Esta gente pide cobrar más y trabajar menos. ¿Qué tiene de calidad eso? ¿Qué ventaja tiene eso para el contribuyente? Tendrá ventaja para ti, sinvergüenza, no para el resto de la población. Claro. Pero eso la gente no lo ve. Y si consiguiéramos que la gente fuera consciente de cuál es el nivel de impuestos que paga y qué es lo que recibe a cambio, eso ya sería un punto de inflexión importante. Sí, que ese es un poco el problema que con el socialismo te venden una amalgama de productos preciosos y servicios divinos, y un poco a lo mejor con el liberalismo es todo más bien la realidad, es decir, aquí te estoy diciendo lo que hay. Y claro, la gente no quiere ver lo que hay, quiere ver lo ideal y lo que a él le gustaría tener. Que puedo no trabajar y ganar dinero y tal. Pues claro, esto es lo que yo quiero creerme que es posible. Y todo lo que es no una sea utopía, es una utopía irrealizable, es una gran mentira, es el gran engaño de nuestra época. El socialismo es una ideología asesina, es una ideología criminal, ha supuesto la muerte de 150 millones de almas y la esclavitud de miles de millones de personas. Esa es la realidad del socialismo. Pero vende una idea muy poderosa, que por eso mucha gente, ingenuamente, por falta de conocimiento, compra de forma errónea y equivocada, que es seguridad.
Y no hay nada más inseguro que el socialismo. Porque lo único que garantiza el socialismo es miseria y represión. Yo no sé si vosotros habéis estado en Cuba, pero es que tú vas a Cuba, vas a La Habana, a la capital, ya no te digo en los pueblos de Cuba, que eso ya es miseria absoluta, pero bueno, es miseria todo el país, pero La Habana. Y tú ves La Habana y ves una ciudad destruida. Dices tú, pero ha pasado un huracán por aquí. Ha caído una bomba termonuclear. No, mucho peor que eso. Mucho peor. Es comunismo, amigos. Es socialismo. Socialismo implantado desde hace 70, 80 años. Los edificios se caen a trozos. Les vendieron seguridad. Y la única seguridad que han conseguido es un sueldo público de $10 al mes. Joder. $10 al mes. Y una cartilla de racionamiento donde el régimen te da un paquetito de arroz y una alita de pollo. Y eso hace que la gente, que los cubanos, dependan fundamentalmente del dinero que mandan sus familiares que están exiliados. ¿A dónde huyen los cubanos? A la malvada capitalista Estados Unidos. ¿Por qué? No van a Venezuela. No, a Venezuela no. ¿A dónde van los balseros? A Estados Unidos van los balseros. Viven de las remesas de la gente que ha podido salir de la isla y viven de la prostitución. Cuba es una cárcel y es un enorme prostíbulo. Eso es el comunismo. Por ir terminando, Manuel, ¿tú ves algún líder en el panorama político español que mencionabas que hacía falta un líder liberal? ¿O por ahora estamos destinados a seguir por el camino de la miseria? No, yo soy soy optimista con respecto al futuro de España y al futuro de la economía mundial por muchas razones. Y en el libro acabo precisamente señalando eso, ¿no? O sea, intento explicar las claves de cómo ha ido evolucionando España, de cómo un país que era enormemente pobre se convierte en rico, porque España era un país... Seguimos siendo ricos, cuidado, pero estamos ya a la cola de los países ricos, pero salimos de la pobreza de forma muy rápida. En apenas 15 años pasamos de ser un país miserable a una potencia económica de primer orden y podemos volver a conseguir que España es un grandísimo país. Pero se necesitan las ideas adecuadas y los líderes adecuados. Yo soy optimista porque estoy convencido de que tarde o temprano también surgirá ese tipo de liderazgo. Gente que defienda las ideas de la libertad sin complejos, de forma decidida, de forma firme, y pueda implementar un plan de liberalización a nivel económico, de reducción de peso del Estado, de defensa de la propiedad privada y del libre comercio, que nos permita volver a ser una grandísima potencia económica. A mí me gustaría que los españoles, en lugar de contentarse con malvivir o vivir ajustado con un sueldo medio de, como sucede en la actualidad, de cerca de 2.000 euros al mes, que es una miseria para los estándares de los países ricos de verdad, puedan cobrar 4, 5, 6, 7.000 euros al mes. Eso es perfectamente factible y lo podríamos conseguir en 10, 15 años, como lo conseguimos en su día. Por lo tanto, soy optimista con respecto a eso y no te voy a dar nombres concretos, pero yo estoy convencido de que tarde o temprano llegarán ese tipo de ideas de la mano de líderes con la capacidad de transmitir esas ideas de forma correcta para que la gente lo entienda, de ganar elecciones y con la convicción y la capacidad para poder implementarlas. Estoy convencido de ello. Y luego soy optimista también a nivel general. ¿Por qué? Porque el mundo va a seguir creciendo. Y ahora mismo estamos inmersos en una nueva revolución industrial, la cuarta o quinta, de la mano de las nuevas tecnologías, de la mano de la inteligencia artificial, de la mano del maravilloso capitalismo, que la gente no es consciente de que hace 2 siglos, antes de la irrupción y el desarrollo del capitalismo, el mundo era pobre, todos éramos pobres, éramos apenas 1.000 millones de almas hace apenas 2 siglos, donde el 90% de la población era pobre de solemnidad, cobraba el equivalente a menos de $2 al día. En la actualidad somos 8.000 millones de personas en el mundo y la pobreza es inferior
al 8% de la población mundial. Eso es gracias al capitalismo. Y eso se va a mantener, a no ser que haya un cataclismo, que nos caiga un meteorito, una guerra nuclear o la tragedia de que el comunismo vuelva a hacerse con la mitad del mundo, el mundo va a seguir progresando y vamos a crecer más que nunca, porque si la llegada de Internet y las nuevas tecnologías ya supuso un salto cualitativo a nivel de productividad en los últimos 20, 30, 40 años, la llegada de la inteligencia artificial y todo lo que va a suponer va a ser todavía un salto mucho más exponencial que la llegada de Internet. Por lo tanto, yo creo que el mundo está destinado a crecer con más fuerza todavía, y eso, en el caso de que en España no lleguen las ideas correctas, al menos tendremos una salida fácil, que es votar con los pies. Y con esto y un ordenador, ahora prácticamente cualquiera puede vivir en cualquier país del mundo perfectamente, no hay distancias. Y bueno, si España sigue siendo un infierno fiscal, pues basta con que residas más de 6 meses fuera en el extranjero y vienes a España de vacaciones. Así que soy optimista con respecto a eso también. Genial. Pues muchas gracias, Manuel, por esta charla. Y bueno, esperemos. Bueno, yo no sé si soy tan te estás saltando la pregunta final. Eso es el factor diferencial del podcast La Impostura con todo el resto del podcast, es la pregunta final, la cual nadie ve nunca, pero bueno, porque es al final, pero bueno, ahí está, ¿no? Que es, ¿qué pregunta que nunca te habían hecho te gustaría que te hicieran y responderla públicamente? Joder, la leche, pero esto sí que no me lo esperaba. Uf, qué pregunta que no me hayan hecho nunca. Yo soy muy malo para este tipo de cuestiones. O sea, no sabría decirte. O sea, lo dejo en vuestras manos. No sabría que... Sí, te pongo un ejemplo. Hermenegildo nos dijo que qué le hubiera gustado ser. Y dijo que le hubiera gustado ser escritor, por ejemplo. ¿Qué te hubiera gustado ser a ti, Manuel? Buena pregunta. Yo, por suerte, creo que siempre me he dedicado a lo que me ha gustado. Nunca tuve muy claro a qué me quería dedicar. Sabía que me gustaba el mundo de la comunicación y sabía que me gustaba el mundo de la política. Y por suerte he podido trabajar en ambos mundos. Y con mucho éxito. Bueno, no tanto, pero sí, me gusta el mundo de las ideas, y no solo en el ámbito teórico, sino en el ámbito práctico también. Y a diferencia, mira, por ponerte un punto, ¿no? A diferencia, dentro del ámbito del liberalismo son muchos los que defienden, especialmente desde el ámbito libertario, desde el anarcocapitalismo, que dicen, bueno, hacer política o trabajar en política es como rendirte y sumarte al enemigo, ¿no? Y yo digo, no, gran error. Si no das la batalla en el ámbito de la política, les estás dejando todo el campo de juego. Entonces, es muy importante dar la batalla a las ideas, pero también incluso a nivel político. O como dice el profesor Huerta de Soto, ¿no? Huerta de Soto es catedrático y trabaja en una universidad pública, en la Universidad Rey Juan Carlos. Entonces, cuando a veces le lanzan críticas de decir, bueno, usted es anarcocapitalista, es libertario y, sin embargo, trabaja para el Estado, trabaja en una universidad pública. Y el profesor Huerta, con mucho tino, responde, sí, pero yo trabajo desde dentro para destruirlo desde dentro. Y es así como se destruye. Y también el presidente Javier Milei está en eso. Ha logrado reducir el tamaño del Estado de forma sustancial, ha aplicado un recorte de gasto público del 30% en términos reales, descontando inflación. Y el otro día, que tuve la enorme suerte de poder asistir a la entrega de un premio, del premio que le otorgó el Club de los Viernes aquí en Madrid, él explicaba cuáles habían sido los avances y decía, bueno, él decía, entre otras muchas cosas, el Estado es el enemigo y hay que acabar con él. Y luego dice, pero necesito tiempo. Y en ello está. Así que hay que dar la batalla también en el ámbito político. Y a todos aquellos que quieran dar la batalla en ese ámbito, y es algo que comentábamos fuera de micrófono, creo que es importante darlo, pero desde una posición de total autonomía.
y creo que esto es importante. Yo creo que uno de los errores es que hay mucha gente que ha hecho de la política su profesión y su modo de vida. Y eso genera incentivos perversos. ¿Por qué? Porque si tu sustento depende de militar en un partido político y desempeñar determinados cargos, lógicamente si se produce un cambio en las directrices que no coinciden con tus ideas, por muy liberal que seas, pues a lo mejor te sientes tentado a decir, bueno, es que vivo de esto, pues me adapto y traiciono mis convicciones. Porque ha llegado un punto, imagínate, con 40 y pico, 50 años, pues búscate la vida desde cero, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante el tener una profesión. El tener una profesión al margen de la política, una profesión a la que puedas volver, ya sea una empresa, ya sea una actividad económica, una profesión, la que sea, porque eso te da mucha independencia y te da mucha libertad. Tú puedes apoyar un determinado proyecto, incluso sumarte a un partido político, intentar aportar en lo que puedas y llegado el caso, si no estás de acuerdo con la deriva o por lo que sea, dices, bueno, hasta aquí ha llegado mi momento, te vuelves. Y eso yo creo que es un punto también importante a tener en cuenta. Estoy de acuerdo. Pues ahora sí. Ahora sí, efectivamente. Terminamos la entrevista. Muchísimas gracias, Manuel. Un placer. Por haber compartido este rato con nosotros. Esperamos que la gente lo haya disfrutado, tanto como nosotros. Y nada, nos despedimos. Hacemos una llamada, un llamado a la libertad y a la prosperidad y nos despedimos. Y el link al libro, efectivamente, lo claro, por ahí en la supuesto. descripción. Socialismo, la ruina de España, pero También del recordad, mundo, ¿no? ¿eh? También del mundo. Yo tengo, vosotros que habéis estado con Hermenegildo nos decía, socialismo, la ruina. En este caso, como es aplicado a España, socialismo, la ruina de España, pero también se sale, amigos. Socialismo se le puede combatir y es más, como estamos en el lado correcto de la historia, no solo somos superiores desde el punto de vista pragmático, sino que también somos superiores moralmente. El socialismo es basura y por lo tanto está destinado a fracasar siempre. Está destinado a ser tirada. Genial, pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Un placer. Manuel. Muchas nos gracias. despedimos del público Y nos vemos en en futuros entregas, episodios. efectivamente. Hasta luego.